Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos cómo realizar la lectura de velocidad de ventiladores de 3 conductores en revoluciones por minuto, como así también el control de velocidad de los mismos que cuentan con 4 conductores, todo de manera simple utilizando interrupciones. Comencemos recordando el funcionamiento de un motor de continua como este de aquí con escobillas. Analizamos su principio de operación en el capítulo 19 junto al módulo L298N. Allí vimos que aplicando un voltaje de continua sobre unas escobillas que hacen contacto con el rotor, se energizan las bobinas y el cambio de polaridad produce un efecto de atracción y repulsión con respecto al campo magnético del estator, que es un imán permanente. Muy simple en su operación, pero lleva a un desgaste de las zonas de contacto con el rotor. Si necesitamos un motor de este tipo para mover aire, como ventilador, tendríamos un desgaste significativo. Por ese motivo los ventiladores como este de aquí es del tipo BLDC, siglas de Brushless DC, es decir, de continua sin escobillas. Este documento PDF, que dejaré un enlace en la zona de descripción, podemos ver los componentes internos de un BLDC y es básicamente al revés de un convencional, ya que el rotor, la parte que gira, tiene el imán permanente y las bobinas se encuentran en el estator. Y aún más importante, no hay ningún tipo de conexión eléctrica entre estator y rotor, por eso la denominación sin escobillas. Para lograr encender las bobinas en secuencia, se utiliza un circuito integrado diseñado específicamente para la tarea. También un sensor de efecto Hall que permite determinar la velocidad de giro del rotor unido al imán permanente. Tiempo atrás, en el capítulo 18, analizamos el principio de funcionamiento del sensor de efecto Hall para determinar campo magnético, incluso con un imán de la misma forma que tiene el rotor. En la imagen se aprecia que los polos se dividen en cuadrantes, con 2 polos norte y 2 polos sur. El sensor incorporado en el motor detectará este cambio y generará 2 pulsos por cada giro o revolución del motor. Pero en principio volvemos a este pequeño motor de 5 volts. Solo tenemos 2 cables para alimentación. Pronto veremos uno de 3 conductores. Lo más usual en términos prácticos en proyectos es un ventilador de 12 volts y mayor tamaño como este utilizado en computadoras. Son de bajo costo y ampliamente disponibles. Como ya establecimos, estos motores tienen un controlador interno, con lo cual tiene prefijado el sentido de giro o rotación y sentido de flujo de aire marcado con estas flechas. Pero necesitamos un ventilador de 3 conductores como este que removí de una vieja computadora. Se trata de un ventilador de 12 volts donde el tercer conductor es el que se utiliza para medir la velocidad de giro en revoluciones por minuto, proveniente del sensor de efecto Hall. Este motor será el primero que utilizaremos en la práctica. Este otro ventilador es también de una vieja computadora y es de 4 cables o conductores. Este motor, además de brindar la velocidad de giro, permite controlar la misma mediante modulación por ancho de pulso PWM, que será parte de la segunda práctica, y así cubrimos los motores BLDC de 3 y 4 conductores. Un tema importante a tener en cuenta es que el cable, usualmente de color amarillo, también denominado tacómetro, no se puede conectar directamente a un microcontrolador como es Arduino. Esto es porque el circuito de control interno del motor expone el cable de tacómetro a través de un transistor en configuración Open Collector, colector abierto. Es una tarea de nuestra parte incorporar una resistencia de pull-up hacia el nivel lógico que utilice nuestro microcontrolador. Un valor de 10K es típico, aunque valores entre 1 y 10K son también aceptables. Lo que en principio parece una desventaja es todo lo contrario, ya que da flexibilidad. Si la resistencia de pull-up la conectamos a 5 volts, como nosotros lo haremos, entonces el pulso de tacómetro tendrá justamente dicho nivel lógico. Pero si hacemos el mismo proyecto con un microcontrolador de 3,3 volts, conectaremos la resistencia a 3,3. De esa manera tenemos flexibilidad de establecer el nivel alto con la resistencia de pull-up. Con esto en mente, ya podemos ver el diagrama de conexión para la primera práctica, que será muy simple. Tan simple como los servicios de JLC PCB para la fabricación de circuitos impresos de alta calidad y bajo costo.
Desde la página podemos simplemente subir el archivo de diseño, ya sea propio o cualquiera disponible de proyectos de comunidad o de hardware abierto, seleccionando el número de capas, espesor, color de la máscara de soldadura y mucho más. También disponen de servicios de ensamblaje donde se encargan de obtener los componentes y soldarlos a tu placa para un producto totalmente terminado. Además, no te pierdas de los múltiples cupones de bienvenida con importantes descuentos y servicios de impresión 3D y mecanizado CNC. Comencemos con la alimentación de 12 volts necesaria para el motor. El positivo lo conectaremos de forma directa al cable rojo del motor. El negativo tendrá que ser compartido con GND de Arduino para que tanto la placa alimentada por USB como la fuente externa de 12 volts tengan la misma referencia. Por ese motivo, con este cable negro conectamos al riel negativo de protoboard. Al mismo riel conectaremos este cable para brindar GND al motor y con otro cable a GND de Arduino. El cable amarillo del motor corresponde al tacómetro. Lo conectamos a un extremo de la resistencia de pull-up de 10K. Desde este mismo punto iremos al pin digital número 2 de Arduino. Solo resta conectar este extremo de la resistencia a 5 volts de Arduino. Un circuito muy simple donde protoboard se utiliza básicamente para la conexión de la resistencia de pull-up y aprovechamos para hacer la conexión común de GND. Y eso es todo. Vamos a la programación. La idea del programa es mostrar por monitor serie el valor de las revoluciones por minuto que nos reporta el ventilador usando interrupciones. En esta primera línea declaramos una variable de nombre contador donde guardaremos la cuenta de los pulsos recibidos del tacómetro para luego convertir a RPM. Será del tipo unsigned long de 32 bits, con espacio más que suficiente para esta aplicación, pero sirve si utilizamos motores aún más rápidos. Se debe aplicar el modificador volatile, ya que contador estará dentro de una función ISR, llamada por la interrupción, y aquí mismo asignamos un valor inicial de 0. Le sigue otra variable también del tipo unsigned long de nombre tiempo anterior y se utilizará para, desde el loop, determinar si ha transcurrido un segundo y aplicar un simple cálculo. También asignamos un valor inicial de 0. La idea es utilizar el método de programación sin bloqueo, como analizamos en el capítulo 80 del curso, y pronto veremos su aplicación. Dentro del setup inicializamos el monitor serie a 9600 baudios para mostrar las RPM obtenidas y con la función attachInterrupt indicamos como primer parámetro que utilice el pin digital número 2, que cuando ocurra la interrupción externa haga el llamado a una función de nombre contador pulsos ISR y finalmente que se active con la pendiente descendiente, falling, de la señal. Para no ser reiterativo, el tema interrupciones externas por hardware lo analizamos en detalle en el capítulo 21, que si no lo viste, te lo recomiendo para entender bien lo que hacemos aquí. De manera que hasta ahora lo que hicimos es preparar a Arduino para recibir interrupciones por hardware sobre su pin digital número 2 y que llame a una función cuando suceda. Esa función se encuentra aquí por fuera del loop y lo único que realiza es incrementar en 1 el valor de contador que declaramos en la primera línea, con contador más, que es la forma reducida de escribir contador es igual a contador más 1. Nuevamente aquí se aplica otro concepto de las interrupciones, y es que debe ser lo más breve posible, con lo cual solo incrementamos el valor de la variable. Entonces ahora sí, vemos el contenido del loop. Primero en la variable tiempo actual guardamos el valor devuelto por milis y luego un condicional que consulta si han transcurrido 1000 milisegundos, un segundo, de manera que si la diferencia entre tiempo actual y tiempo anterior es mayor o igual a 1000, la condición evalúa verdadero y ejecutamos el código entre llaves. Y es momento de hacer un simple cálculo. Recordá que con cada rotación o revolución del motor se obtienen 2 pulsos. Entonces arribamos a este condicional si ha transcurrido un segundo. La interrupción se estuvo ejecutando todo el tiempo e incrementando el valor de contador. De manera que contador tiene la cantidad de pulsos en el transcurso de un segundo. Para pasarlo a minutos, que es lo requerido por RPM, que por cierto es revoluciones por minuto,
Simplemente al valor de contador lo multiplicamos por 60, que es la cantidad de segundos que tiene un minuto. Pero también debemos dividir por 2 el valor, ya que el tacómetro nos brinda 2 pulsos por revolución. En pocas palabras, en una nueva variable de nombre RPM almacenamos el valor de contador, multiplicado por 60 para pasarlo a minutos y dividido por 2 debido a la cantidad de pulsos por cada giro o revolución que nos brinda el ventilador. Solo resta mostrar por monitor serie el texto estático RPM 2 puntos y con el siguiente serial.println el valor de la variable RPM. No debemos olvidar colocar el valor de contador en 0, si no sería un número que incrementa infinitamente. También asignamos en tiempo anterior el valor de tiempo actual y así dejamos todo listo para que por cada segundo que transcurra obtengamos el valor de contador incrementado por cada interrupción recibida y convertido a revoluciones por minuto RPM. Vamos entonces a subir este programa. Tengo armado todo tal cual vimos del circuito de conexión con el motor de 3 cables, ProtoBoard y Arduino. Solo falta aplicar los 12 volts de la fuente externa, por eso el ventilador no gira. Desde el IDE vamos a abrir el monitor serie y luego de unos segundos vemos la indicación de RPM 2.0 y actualizando cada un segundo, lo cual es correcto, ya que no hay alimentación al ventilador y por ende no hay giro del mismo. Si ahora aplico los 12 volts mediante una fuente externa, veremos en el monitor serie que ya empieza a reportar valores a medida que adquiere velocidad de giro, y luego de unos segundos se estabiliza entre 2820 y 2790 RPM, bastante estable con una variación de unas 30 RPM. En promedio se puede decir que está girando a 2800 RPM. Genial, todo parece funcionar tal cual lo programado. Para forzar una reducción en la velocidad de giro de forma temporal, voy a hacer una ligera presión sobre el centro del motor, de manera de generar fricción. Y efectivamente las RPM indicadas bajan en el monitor serie que actualiza cada un segundo, y al soltar vuelve a los valores iniciales entre 2790 y 2820. Una forma de visualizar mejor el cambio de velocidad es abriendo el plotter serie desde este icono y obtener una representación visual de los valores en función del tiempo. Aparecen unos picos entre los valores de 2790 y 2820. La escala vertical es de ajuste automático, por eso hay que prestar atención a los valores de la escala vertical. Si ahora repito la acción de reducir el giro haciendo presión sobre el propio motor, se ve bien notorio en el gráfico la disminución temporal de la velocidad a unos 2280 RPM. Y claro que al soltar vuelve a la velocidad nominal. El plotter serie es útil para este caso, como complemento del monitor serie. Vuelvo a presionar para reducir una vez más y se visualiza la curva, y al soltar como vuelve al rango nominal 2790-2820. De esa manera verificamos que tanto la conexión como el programa funcionan correctamente y podemos leer las RPM del motor. Si ahora desconecto la alimentación de 12 volts, el motor dejará de girar y terminará por reportar 0 RPM. Nos resta ver cómo controlar la velocidad mediante un ventilador de 4 conductores, con lo cual vamos a este circuito de conexión. Tiene un solo agregado respecto del inicial, este cable de color azul que conecta de forma directa el cable del mismo color proveniente del ventilador al pin digital número 5 de Arduino, que es un pin con capacidad PWM. Y eso es todo, muy simple. Muy simple también la programación. Con tan solo incorporar 2 líneas será suficiente. Primero aquí establecemos al pin número 5 como salida output con la función pinMode. En dicho pin tenemos conectado el cable de color azul. Luego con AnalogWrite creamos la señal PWM. El primer parámetro será el número de pin, 5 en nuestro caso. El segundo parámetro, un valor de 8 bits que equivale en decimal a un rango entre 0 y 255, donde 0 sería una señal con 0% de ciclo de trabajo, duty cycle.
y 255 un 100% de ciclo de trabajo. Aquí dejaremos inicialmente 255 para tomar como referencia cuál es el valor de las RPM a su máxima velocidad. Y eso es todo, vamos a subir este programa. Aquí tengo todo armado donde ahora se encuentra el ventilador de 4 conductores para establecer su velocidad, al igual que antes abriendo el monitor serie y en pocos segundos nos reporta 0 RPM, ya que el ventilador se encuentra detenido al no estar aplicados los 12 volts. De manera que ahora aplico dicho voltaje con la fuente externa. El ventilador comienza a girar y luego de unos segundos se estabiliza entre 3090 y 3120 RPM. Muy similar al otro motor, rondando las 3000 RPM promedio. Tocando ligeramente el centro del motor, veremos en el monitor serie cómo se reducen las RPM reportadas. Y luego vuelve al valor estable de 3090. Genial, ya que ahora tenemos una referencia de cuántas RPM equivale a un ciclo de trabajo del 100%, editemos el código cambiando el 255 por 127, justo a la mitad. Entonces dará como resultado una señal PWM con 50% de ciclo de trabajo. Cargamos este programa y luego de unos segundos y estabilizada la velocidad de rotación, vemos reportado un valor de 1980 RPM, unas 1000 RPM menos que antes, con lo cual efectivamente tenemos un control de la velocidad de giro del motor. Veamos cuán lento podemos hacerlo girar. Cambiemos del analog write el valor de 127 por 0, que equivale a 0% de ciclo de trabajo. Subimos esta modificación y nuevamente luego de unos segundos y estabilizado todo, vemos que reporta un valor de 1110 RPM. Y en la imagen se percibe cómo efectivamente la velocidad de giro es mucho menor que al inicio. Si abrimos el plotter serie, mostrará las RPM en función del tiempo. Y si ahora vuelvo a presionar ligeramente el centro del motor, verás que llego directamente a detenerlo por completo. Cuestión que fue posible únicamente porque estaba girando a solo 1000 RPM en lugar de 3000. Vuelvo a hacer lo mismo y efectivamente puedo detenerlo a 0 sin problemas. Claro que no es conveniente hacerlo por mucho tiempo, pero es a fines didácticos. En definitiva, con el control de velocidad por PWM logramos un rango entre 1000 y 3000 RPM. Quizás pensaste que con un ciclo de trabajo de 0 lograríamos detener por completo el ventilador, pero recordá que solo estamos enviando una señal de control a un circuito integrado dentro del motor, y el mismo tiene a su vez programado que no permita un giro menor a 1000 RPM, ya que se detendría, y es el peor de los casos de un ventilador. Siempre será deseable que funcione a máxima velocidad a que no gire en lo absoluto. Para finalizar, quito la alimentación de 12 volts. El motor se detiene y reporta 0 RPM como es de esperar. Para recapitular, vimos que los motores BLDC sin escobillas tienen un circuito interno de control y en modelos con 3 conductores podemos utilizar uno de ellos para leer los pulsos generados, que son 2 por revolución. Luego, con un programa en Arduino utilizando interrupciones, podemos contar dichos pulsos, convertirlos a revoluciones por minuto y mostrar en el monitor serie. Y claro, podemos tomar cualquier acción en base al valor obtenido. También para aquellos motores con 4 conductores podemos controlar la velocidad de forma directa con un pin con capacidad PWM y sienta las bases para, por ejemplo, establecer distintos ciclos de trabajo en base a un control como ser un potenciómetro o un condicional que evalúe la temperatura de un sensor y ajuste el ciclo de trabajo de forma acorde. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte y activar la campana para recibir una notificación ni bien se publica nuevo material, y dejar cualquier duda o comentario debajo. Chao y hasta la próxima.